Una joven de 22 años fue diagnosticada con una enfermedad mortal, tumor cerebral. Evidentemente iba a morir, pero antes de morir ella tuvo un plan, y este plan consistía en conservar su cabeza en nitrógeno líquido para que después de mucho tiempo, pasado muchos años, tal vez la tecnología le daría la vida nuevamente. Esta historia nos muestra algo triste. Primero, a una joven de 22 años estar frente a la muerte. Y lo segundo es que esta joven pone su confianza no en el dador de la vida, no en el que tiene el poder de la vida, que es Jesús, sino pone su confianza en cosas terrenales y mundanas que son pasajeras. Este es el repaso de la lección número 8 de la escuela sabática. Escoge pues la vida. Vamos a hacer una oración para comenzar el estudio de esta lección. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Permítenos comprenderla, Señor, interiorizarlos a nuestro corazón y también así poder obrar de manera coherente, Señor, con tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Como les iba diciendo, la lección número 8 nos trae 3 partes importantes para estudiar el día de hoy. Lo primero es el llamado a elegir. Dios manda a elegir, porque Dios pone 2 caminos al ser humano. También estudiaremos la decisión de Adán, qué es lo que conllevó su decisión, y tal vez lo que estamos atravesando el día de hoy es parte de esta decisión efectivamente. También analizaremos que la decisión en realidad es una cuestión de adoración, por eso analizaremos cómo es que debemos de adorar a Dios. Elena de White, en El Camino a Cristo, página 47, dice lo siguiente: Dios dio a los hombres el poder de elegir, a ellos les toca ejercerlo. No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios, pero podéis escoger servirle, podéis darle vuestra voluntad para que Él obre en vosotros tanto el querer como el hacer según su voluntad. Elena de White es muy clara, dice: Dios dio a los hombres el poder de elegir, el poder de escoger. A esto se conoce bíblicamente como libre albedrío. Podemos nosotros escoger entre un camino y otro. Podemos escoger entre servir a Dios o no servirlo. Saben, nosotros por nosotros mismos tal vez no tenemos la capacidad suficiente para hacer la voluntad de Dios. Pero la pluma inspirada nos insta a que nosotros podemos darle nuestra voluntad a Dios para que Él ponga en nosotros el querer como el hacer. Entrando ya al estudio, al primer punto de nuestro estudio para esta semana, analizaremos que Dios hace un llamado a elegir. Y para eso vamos a analizar estos 3 puntos. Lo primero es que todas las promesas condicionales de Dios se articulan en las conjunciones sí o cuándo. Esto lo podemos apreciar en los versículos de Deuteronomio capítulo 30, versículos 1 y 10. Por ejemplo, dice en el versículo 1, cuando recibas todas estas bendiciones. Noten ahí esta conjunción, cuando. Y este cuando nos lleva a tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión y es por eso que Dios nos dice cuando obedezcan, cuando ustedes desobedecen o si desobedecen, ¿no? Entonces aquí vemos la participación del ser humano para el cumplimiento de las promesas de Dios. El versículo 10 dice, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios. Siempre y cuando. Si es que tú no cumples en decidir o eliges obedecer a Dios, entonces no vas a ser partícipes de las bendiciones de Dios. Y si tú tomas un camino contrario, entonces cosecharás las maldiciones que Dios mismo describió en el libro de Deuteronomio. Ahora, guardar los mandamientos de Dios no está fuera del alcance del ser humano. Y de esto es expresado en este mismo capítulo de una manera impresionante, de una manera muy poética. Dios les habla a sus hijos de una manera muy cercana, diciéndoles lo siguiente. Esto está en los versículos 11 y 14 del mismo capítulo 30. Dice, este mandamiento que hoy te ordeno a obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está lejos. Incluso allí agrega y dice, no está en el cielo para que tú digas quién la va a bajar. No está al otro lado del mar para que pienses y digas quién lo va a traer hacia mí.
Dios dice que está cerca de nosotros y que está a nuestro alcance y que nosotros tenemos la capacidad para obedecerlos. Dios no nos pide algo que no podamos hacer. Si Dios nos pide algo es porque nosotros podemos hacerlo y porque también nos beneficia a nosotros mismos. Sigue diciendo, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. La tienes en tu boca y en tu corazón, o sea, que lo comprendemos. Somos capaces de entender los mandamientos de Dios. No son cosas que no comprendemos. No estamos en oscuridad en la comprensión de los mandamientos de Dios. Entonces, no tenemos excusa para no obedecer a Dios. Dios puso las cosas de forma clara, de forma evidente, para que el ser humano pues no se pierda. Y Dios nos recuerda una vez más que es un Dios cercano, que Dios pone a disposición su voluntad para que nosotros lo comprendamos y disfrutemos de Él, en hacer su voluntad y de su presencia, porque cuando nosotros vemos la voluntad de Dios, pues permitimos que Dios se manifieste en nuestra vida. Y cuánto gozo hay en eso. Y cuántas bendiciones recibimos cuando Dios está en nuestra vida. Ahora, el llamado a elegir de Dios a Israel se da en el contexto del gran conflicto universal. Dios está llamando aquí a que Israel obedezca, a que tome una decisión. Dios le dice, elige pues la vida. O sea, el pueblo de Israel estaba a punto una vez más de poseer la tierra prometida. Entonces Dios les hace recuerdo y les dice, escoge pues la vida, escoge pues obedecerme para que seas prosperado. Pero notemos aquí que el versículo 30, versículo 19, menciona lo siguiente y dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti. Pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ti. Sabemos que el pecado no comenzó en esta tierra, comenzó en el cielo. Así que el cielo entero es testigo de este gran conflicto. Saben, cuando Adán y Eva aún no habían pecado, la serpiente fue usada por Satanás. ¿Para qué? Para que ellos pecaran. ¿Qué quiere decir? Que el pecado ya existía desde mucho más antes que Adán y Eva fueron creados. Entonces, ese conflicto comenzó en el cielo. En medio de ese conflicto es que Dios llama a que el pueblo de Israel escoja, elija. Y es por eso que dice que pongo al cielo y a la tierra contra ti. Y además la tierra pues fue creada más antes que el ser humano. Entonces como testigos, y esto también era algo muy común en los pactos que se hacían en el antiguo mundo. Y además dice, de que he dado a elegir entre la vida y la muerte. Y aquí vemos algo muy importante, entre la vida y la muerte, dos caminos. No hay un punto neutro. Tenemos la vida y tenemos la muerte. Y es por eso que si nosotros no escogemos la vida, entonces también estaremos escogiendo la muerte, que no es la voluntad de Dios. Por eso es que Dios nos anima y nos dice, pues, elige pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces tenemos que ser conscientes que estamos viviendo en un gran conflicto. Por este lado está Dios ofreciéndonos la vida y por este lado está el enemigo de Dios quien trae muerte. Adán y Eva inocentemente cayeron y obedecieron al enemigo de Dios. Y hoy en día nosotros también tenemos las mismas posibilidades que ellos tenían entre elegir la vida y la muerte. Y nosotros tenemos que aprender de esta historia triste, pues hoy en día estamos sufriendo y padeciendo esa terrible decisión de nuestro primer padre. Entonces, vemos aquí a Dios invitándonos y vemos también al enemigo de Dios que no quiere que nosotros aceptemos la vida, aceptemos la invitación de nuestro Padre Celestial. Y es por eso que tenemos que estar atentos. Muchas veces tal vez te has puesto a preguntar, ¿por qué cuando quiero hacer el bien termino a hacer el mal? Lo primero es que nosotros al nacer ya tenemos en nuestro ser una naturaleza pecaminosa. Y esto no solamente es lo único que va en contra de la voluntad de Dios, sino también está el enemigo de Dios que constantemente nos hace la invitación a lo contrario de lo que Dios quiere para nosotros. Él se mueve diariamente, trabaja diariamente para que tú no busques a Dios
y no encuentres la vida, porque Él sabe que está perdido y quiere arrastrarte juntamente con Él a ti también. Por eso es que tú tienes que aferrarte a Dios y escoger la vida y obedecer lo que Dios te dice. Escoge pues la vida. Todo ser humano recibe el llamado a la elección, un llamado a elegir. El segundo punto para estudiar el día de hoy, es la decisión de Adán. Saben, Adán tuvo que elegir entre comer el árbol de la vida y comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y para esto vamos a analizar ciertos puntos. Adán se enfrentó a la misma disyuntiva entre dos caminos, la vida y la muerte. Adán tuvo que decidir, así como el pueblo de Israel fue invitado por Dios para escoger entre la vida y la muerte, Adán también lo hizo en el inicio. Por eso es que en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17, encontramos lo siguiente. Dice, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Quiero que se fijen en las palabras bien y mal. En el hebreo, la palabra que se usa para bien es top, y la palabra que se usa para el mal es ra. Y estas palabras también se usan en Deuteronomio 15 y 19, como podemos leerlo aquí. En Deuteronomio 15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Y ahí aparece la misma palabra que se usó en el libro de Génesis, ton, y la muerte y el mal. Y ahí entra también la misma palabra ra que se usa para el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces quiere decir que al igual que el pueblo de Israel tuvo el llamado a escoger entre la vida y la muerte, también Adán tuvo ese mismo llamado a elegir. Y aquí vemos una vez más que el ser humano tiene la capacidad de elegir, de escoger. El ser humano es llamado a elegir. Dios no impone su gracia. Dios no trae a la fuerza los mandamientos para que nosotros lo obedezcamos. Dios espera que nosotros voluntariamente aceptemos su gracia y vivamos de acuerdo a su voluntad, guardando sus mandamientos, como algo que nazca de nuestro corazón y sea para Dios algo agradable. Porque si no, nadie es feliz cuando alguien le obedece por obligación o por amenaza. Entonces Dios quiere lo mismo. Ahora, Dios solo les ofrece el bien. Esto también es algo que tenemos que analizar mucho. Podríamos pensar tal vez, pero Dios les está ofreciendo la vida y la muerte. Pero en realidad Dios solamente les ofrece la vida. La muerte es un resultado de no escoger la vida. Quiere decir que Dios les dice, escoge pues la vida. Y Dios le recalca esto. Muchos podrían argumentar, no es que Dios creó el mal. Dios no creó el mal. El mal y la muerte existen por el pecado. Por eso es que Romanos aclara claramente que la paga del pecado es la muerte. La muerte entonces entró al mundo por el pecado. Y es el pecado que trae la muerte. Entonces quiere decir que Dios da la vida. Y el resultado natural de no escoger la vida es la muerte. Entonces Dios le ofrece al pueblo de Israel y le ofrece a Adán la vida. Adán le dijo, de todo árbol puedes comer. Adán y Eva podían alcanzar al árbol de la vida. Y este árbol tenía la capacidad de darles vida eterna. Mediante ese árbol ellos aceptaban la vida eterna que Dios les estaba ofreciendo. Y no solamente ese árbol, sino que muchos árboles más. Todos los árboles que ellos podían tener a disposición allí. Pero Dios separó uno en especial. ¿Y qué particularidad tenía este árbol? ¿Será que tenía el poder de darles ese conocimiento? No. Simplemente Dios escogió un árbol para sí, como Dios, para que el ser humano no pueda sobrepasar los límites como criatura. Al momento de sobrepasar esos límites, el ser humano creyó lo que le dijo la serpiente. La serpiente le dijo,
no es que moriréis, sino que ustedes serán como Dios. Les mintió, serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Pero fíjense ustedes, el ser humano no quería ser como Dios. ¿Quién quería ser como Dios? El enemigo de Dios. Satanás quería ser como Dios. Ese pensamiento les transmitió a los seres humanos. Y entonces Eva le creyó y comió. Y Adán también comió. Pero ¿qué pasó? ¿Con esto se volvieron como Dios? No se volvieron como Dios. Más bien, cuando ellos no cometieron pecado, eran como Dios. ¿Por qué? Porque eran seres santos, que no tenían pecado. Entonces estaban más cerca de Dios. Fíjense que cuando ellos pecaron, se apartaron de Dios. El pecado los apartó de Dios. Primero les dio miedo y se escondieron. Después tuvieron que ser sacados del huerto del Edén. ¿Para qué? Para que esa tierra, antes que les daba todo, porque había muchos árboles, no solamente estaba el árbol de la vida, sino que habían muchos árboles los cuales ellos podían disfrutar y la tierra a ellos les servía. Gustosamente la tierra daba muchos frutos para que ellos pudieran comer. Pero ahora que pecaron, entonces tienen que ir y labrar la tierra, trabajar esa tierra, porque la tierra se había rebelado ya contra ellos. Entonces fíjense que el pecado nace por iniciativa de Satanás en nosotros. Y es por eso que estamos en un conflicto. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esto. Satanás diariamente quiere que nosotros nos perdamos. Y Dios diariamente nos invita a Dios a que aceptemos la vida. Él quiere salvarnos y Él quiere restituir la vida eterna que por mala decisión un día perdimos. Pero hoy vuelve Dios a invitarnos porque Él hizo el sacrificio en la cruz por nosotros y nos vuelve a invitar para que podamos vivir eternamente con Él. Adán y Eva no eligieron existir, pero eligieron seguir existiendo o no. Ellos eligieron no existir, pero Dios nos ama tanto que envió a su único Hijo. Y hoy en día nosotros podemos elegir existir con Dios eternamente, nuevamente, porque Dios es misericordioso con el ser humano. Ahora, el tercer punto es que el discernimiento del bien y del mal era solamente cuando Adán era como Dios, o sea, sin pecado, no como le dijo la serpiente. Y eso es algo que ya lo explicamos. Desde el principio, la Biblia presenta las dos opciones, la vida eterna y la muerte eterna. En Génesis 3:19 dice así: te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Y esto qué quiere decir? Que un día Dios hizo existir a Adán del polvo, pero una vez que no aceptó la vida que Dios le ofrecía, sino aceptó la muerte, entonces tenía que morir. Y esto es a la inexistencia nuevamente. No quiere decir que ahora Adán pasaba por un trance especial y se iba como un espíritu a otro lugar, a habitar en otro lugar. No. La Biblia desde el Génesis explica que el ser humano cuando muere deja de existir. Ya no existe más. Vuelve a la tierra. Y en la tierra no hay vida, en el polvo no hay vida. No hay vida como la hay en nosotros. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 dice: dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. El árbol de la vida. El mismo árbol que tenían Adán y Eva para vivir eternamente. Ese mismo árbol se describe en la nueva tierra, en los nuevos cielos y tierra que Dios está preparando. Y está junto al río, ¿no? En medio del río, allí se levanta el árbol de la vida. Allí los santos nuevamente podrán gozar del fruto de este árbol que da vida eterna. Ese árbol que un día por una decisión desacertada, equivocada, ya no podemos alcanzar. Pero Dios es misericordioso y nos vuelve a invitar y a tomar una buena decisión. Ahora, todo esto se engloba en un punto esencial, la adoración a Dios. Dios manda a elegir, ¿por qué? Porque es importante que nosotros comprendamos de que la adoración a Dios también es una elección
que nosotros tomamos diariamente. Diariamente nosotros nos levantamos cada mañana y podemos elegir entre orar o no, entre leer nuestra Biblia o no, entre pensar en cosas sagradas o no. ¿Qué es lo primero que abrimos cada mañana? ¿Será nuestro teléfono o será la palabra de Dios? Allí ya se toma una decisión de adoración. ¿Qué es lo que más contemplamos? ¿Contemplamos a Dios? ¿Contemplamos la palabra de Dios? ¿O estamos contemplando otras cosas que evidentemente nos satisfacen, pero son satisfacciones pasajeras? Y nuestro deber es buscar a Dios diariamente, porque también la Biblia enseña de que nosotros tenemos un Dios celoso, que nos recuerda que a Él se tiene que adorar. Y es por eso que vamos a analizar estos puntos importantes. Lo primero es que la elección de amar a Dios en el Génesis y en Deuteronomio se reduce al tema de adoración. En Génesis Dios mandó a que no comiesen de un árbol, ¿no? Y mandó de que sí podían comer muchos árboles. ¿Qué quiere decir? Que si ellos no pasaban esa frontera, ellos estaban adorando a Dios. Que si no comían ese árbol que Dios había separado para sí, ellos adoraban a Dios. Pero si pasaban esa frontera, entonces dejaban de adorar a Dios. Y este es un punto clave. ¿Por qué? Porque en el Deuteronomio nosotros también vemos que Dios le pide eso al pueblo de Israel. Dios demanda adoración. Y Dios demanda que se lo ame por eso, ¿no? Por eso vemos en Deuteronomio 30:16 lo siguiente: porque yo te mando que hoy que ames a Jehová tu Dios. Te mando que ames a Jehová tu Dios. Y esto tiene que ver con adoración, porque amar significa tener un apego especial a algo o a alguien. Entonces aquí Dios manda que lo amemos, y esto implícitamente hace que nosotros pensemos en adorarlo. En sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas, dice él. Ahora, la razón de la elección a obedecer los mandamientos de Dios es para demostrar que hay un solo Dios. ¿Por qué Dios manda que nosotros le obedezcamos? Nosotros podemos ver en el primer mandamiento de que Dios manda que se le adore solamente a Él. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todo. Deuteronomio 32:39 dice: vean ahora que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida. Causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. No es que Dios paga con la muerte a algunos, no, simplemente que su poder se extiende entre esos dos terrenos, entre la vida y la muerte. El poder de Dios es tan grande que no hay muerte para Él. Él puede volver a dar vida a las personas que se han muerto o algo que ha muerto, porque es Dios y Dios tiene ese poder y no hay nada fuera de Él. Dios les recuerda esto, ¿por qué? Porque es el único Dios y nos recuerda que a Él solamente tenemos que adorar. No debemos inclinarnos a otros dioses. Dios mandó a que el pueblo de Israel no se incline a otros dioses y a nosotros también nos pide lo mismo. Y saben, la vida del hombre depende enteramente de Dios. Y esto es algo muy, pero muy importante. Deuteronomio 30:20 dice: ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida. ¿De quién depende nuestra vida? De Dios. Y es por eso que Dios nos manda a adorarlo. Es por eso que Dios nos dice: mírame a mí, soy el único Dios que hay. Yo soy tu creador. Entonces, nosotros somos felices solamente con Dios. Nos conviene estar cerca de nuestro creador. Él nos conoce, Él sabe cómo somos. Entonces, al momento de mirar o de poner nuestro ojo en otro lugar, entonces cosechamos infelicidad, desgracia para nuestra vida, muchas maldades y tristezas. Solamente con Dios el ser humano encuentra el bienestar y la felicidad. La respuesta de adoración al Creador no es un sinónimo de una expresión sentimental de alabanza, es un paso muy concreto en la vida, andar en sus caminos. Y es eso que les pide en el versículo 16, capítulo 30 de Deuteronomio, que ames a Jehová tu Dios, que andes en su camino. No es una expresión sentimental de un canto o en un culto cuando vemos mucha gente efusiva tratando de creer que están adorando a Dios o que esa expresión sentimental los acerca a Dios.
No, sino es una decisión de andar diariamente con Dios, de caminar con Él todos los días, de hacer su voluntad. Por eso que dice que andes en sus caminos, y es lo que Dios pide. No hay término medio para la adoración. O adoramos al Creador o adoramos a otra cosa. No hay término medio. Tenemos que comprender esto con cabalidad, porque muchas veces podríamos tal vez adaptarnos un poquito para el mundo para adorar a Dios, y no es el ideal. Debemos de adorar bajo los requerimientos de Dios. Saben, Deuteronomio 4, 23 y 24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y es Dios celoso. Y Dios llama a que nosotros le adoremos de manera coherente y bajo sus términos. Juan 3:16 dice también, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí también vemos dos caminos. Dios da a su Hijo para que todos los que crean en Él se salven, y los que no, se pierden. Vemos solamente dos caminos, no hay término medio. Los que adoran a Dios, los que sirven a Dios, reciben también a su Hijo. Entonces, y los que no reciben la vida. Génesis 7:23 dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. También vemos los dos mismos caminos. Los que entraron en el arca recibieron la vida y los que no perecieron, murieron. No hay término medio. Concluimos con la siguiente frase. El gran conflicto es tan real desde el principio de nuestra existencia. Debemos aprender de Israel y Adán. Si no elegimos la vida, por omisión aceptaremos la muerte. Si no elegimos la vida, por omisión aceptaremos la muerte. Cada ser humano tiene la obligación de elegir. ¿De elegir qué cosa? La vida. Porque si nosotros no elegimos la vida, entonces aceptaremos la muerte. Apocalipsis, los capítulos 13 y 14 nos muestran que nuestra elección debe ser dada en conciencia de un gran conflicto. Cuando tú lees estos dos capítulos vas a comprender de que hay una marca de la bestia y hay un sello de Dios. De que Dios invita a no recibir una marca que viene para traer muerte y trae para perseguir al pueblo de Dios al final de los tiempos. Pero todos aquellos que reciben esa marca encontrarán perdición. Y eso es lo que explica claramente estos capítulos. También que la adoración a Dios no debe estar mezclada con los requerimientos del mundo. Saben, el pueblo de Israel estaba en medio de muchos pueblos y Dios les mandó claramente que no se juntaran. Y les dice, ten cuidado de no inclinarte a ellas. O sea, Dios les manda claramente de que se alejen y no se adapten a ellos. También vemos en esta conclusión de que el tema que está en juego es nuestra decisión de vida. ¿Cuál es el punto o el peligro en todo esto si nosotros no aceptamos a Dios? Es que vendrá la muerte. Lo que está en juego es la vida, es tu vida. Y yo quiero que pienses en este momento, ¿qué es lo que estás escogiendo todos los días? ¿Aceptas a Jesús como tu único Salvador? Pues eso es lo que también involucra la capacidad de elegir. Si aceptamos al Hijo de Dios como nuestro Salvador o no. Jesús dijo, el que no está conmigo desparrama. Y nosotros tenemos que comprender de que no tenemos tiempo para poder pensar mucho y esperar al último momento de nuestra vida. Hoy podemos escoger seguir al Hijo de Dios y tener la vida y disfrutar de la vida eterna desde ahora, no solamente cuando venga Jesús. Cuando venga Jesús, ojalá que estés listo y que tus decisiones te encaminen hacia Él. Escoge, pues, la vida. Vamos a hacer una oración para terminar este repaso. Oremos. Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de tener libertad, de poder elegir, Señor querido, y así demostrarte que te amamos y que, Padre Celestial, escogemos estar contigo. Yo sé que muchas veces ser libres nos da miedo, Señor, porque no siempre usamos esta libertad que nos has dado de la manera correcta. Pero al aceptar a tu Hijo Jesús como nuestro Salvador, Señor,
quisiéramos que tú pongas en nuestro corazón esa entrega hacia Él, porque por su cruz vamos a ser salvos, por su sacrificio vamos a ser salvos, Señor. Estás a punto de venir y ayúdanos a escoger la vida, tal cual tú nos recomiendas, Señor, para así no morir un día, Señor, sino vivir contigo eternamente. Padre Celestial, te lo pedimos esto en el nombre de Jesús.